preguntar y sobre todo repreguntar. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? Póster Central, periodismo en radio. Y a las 11 de la mañana, 25 minutos, nos metemos en otro de los temas de portada hoy en el programa que está relacionado con quien será candidato a intendente en la localidad de Berrotarán, un funcionario con paso en el gobierno nacional. Esto de regresar del contexto nacional y volver a una provincia que ha sido históricamente adversa al frente de todos. ¿Cómo encontrar, y creo que esto se da fundamentalmente en los municipios, una vinculación distinta desde lo político y desde lo institucional? Pero vamos a tomar contacto precisamente con el ex representante a nivel nacional, exdirector nacional de transporte y actual candidato a intendente por Berrotarán, Alejandro Storello. Alejandro, ¿cómo le va? Buenos días. Hola Pablo, buenos días, un gusto saludarte. Bueno, lo primero que quiero consultarle es precisamente esto que señalábamos al comienzo. Cuando se convierte en referencia, en este caso del transporte a nivel nacional, y se vuelve a la política provincial, en estos tiempos donde tanto se habla del antikirchnerismo, de lo que ha implicado para los cordobeses el vínculo con el peronismo nacional, ¿cómo se logran esas construcciones ya en la localidad? Mirá, básicamente esto tiene que ver con que uno nunca ha dejado de estar presente en el territorio. Si bien yo estuve desempeñando funciones como vos lo estás describiendo, yo sobre todo soy un militante y un trabajador de la localidad, tengo mi estudio jurídico, nunca dejé de estar vinculado con la cotidianeidad de mi localidad, y la función que uno desempeña en el ámbito institucional de la nación es una función casi que te diría bastante, si bien vinculada con la política, es bastante técnica por las responsabilidades que uno termina asumiendo. Y naturalmente que hay que hacer un equilibrio entre muchas cuestiones que tienen que ver con las posiciones políticas, como decías vos bien recién, de la nación, con nuestra provincia, pero uno cuando lo hace desde la vocación, desde el compromiso y sobre todo con la buena voluntad de colaborar desde el lugar que nos toque para que las políticas públicas lleguen a todo el país, para que las políticas públicas cumplan la función que tienen que cumplir, creo que lo ideológico pasa a ser una discusión más de las superestructuras, más que de la propia función que uno puede desempeñar. Entonces, en ese sentido, uno ha podido en eso convivir con estas dos cuestiones y sobre todo en este nuevo desafío que uno tiene, es el hecho de no haberse desvinculado nunca de la realidad local, muy diferente, lógicamente, de la función y las responsabilidades que uno ha tenido en este tiempo, pero que hacen a la vocación que uno tiene por la función pública y por hacer algo por la gente, ¿no? Quiero preguntarle de ese rol como director nacional de transporte, porque es uno de los grandes debates que hoy se da en la Argentina, ¿no? De lo que ha dejado la pandemia, pero también del contexto social y económico. Al menos aquí en Río Cuarto señalan que la recuperación de la cantidad de pasajeros que se tenía previo a la pandemia no ha alcanzado a igualar aquellos procesos. Ha habido un cambio cultural, pero también en el negocio o en el funcionamiento del transporte. ¿Cuál es la sensación que a usted le ha dejado como director? ¿Es inviable el sistema sin subsidios, pero también es inviable con este contexto de subsidios? Mira, a ver, creo que sí, es mucho lo que ha cambiado y nosotros hemos tenido la posibilidad de pasar las dos etapas, como parte del equipo de Marco Farina, nos tocó asumir en el momento de la pandemia que estaba en pleno, digamos, con lo cual la actividad del transporte era solamente en algunos casos para los esenciales, y eso fue determinando una situación que marcó lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Y determinó cómo se configuró la nueva prestación del transporte en esta
post pandemia. Pasó sí mucho que digamos, la dinámica de trabajo, sobre todo en las grandes ciudades, seguramente Río Cuarto no es la excepción en ese sentido. Muchas empresas que tenían sus oficinas en los lugares centrales de las ciudades pasaron al teletrabajo, a las actividades virtuales, y eso ha cambiado, y eso se nota mucho en los grandes centros urbanos, la dinámica del transporte, y ha cambiado mucho, inclusive lo que tiene que ver con el objeto o la sustentabilidad de muchas líneas de transporte que antes tenían una cantidad de pasajeros que hoy se ve reducida. Y la otra realidad con relación a los subsidios, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los servicios de larga distancia, en la época de la pandemia el Estado Nacional, como ocurrió en muchos sectores productivos, tuvo una línea de asistencia directa a todos los servicios de larga distancia. No nos olvidemos que nuestro país tiene muchos kilómetros por cubrir y que no todos los otros sistemas de transporte llegan. Sí, el colectivo llega a todos los puntos del país. Hay más de 120 empresas que operan en todo el territorio y que han permitido en distintos momentos, desde la época de la pandemia, en su peor momento, cuando mucha gente había quedado fuera del país y que tuvo que ser repatriada para volver a sus lugares de origen, el transporte de pasajeros tuvo mucho que ver en devolver a la gente a su lugar. Entonces, en ese momento el Estado Nacional, y hasta finales del año 2021, estuvo asistiéndolo con un sistema de compensaciones que les permitía, digamos, de alguna manera mantener las actividades mínimas y sobre todo sostener los puestos de trabajo que el sector del transporte de larga distancia tenía. Distinta es la situación del transporte público urbano, digamos. En eso también hay una discusión que seguramente, incluso creo que en algún momento lo hablamos con vos en una nota, que es esto del AMBA y el interior, ¿no? Creo que en eso hay mucho por discutir, y seguramente esto de la nueva reconfiguración de la cultura del trabajo va a significar que se redefina mucho cuál es el transporte que realmente hace falta, y eso va a significar que la asistencia del Estado, que se está procurando que cada vez llegue más a las personas y no tanto a las empresas, cumpla realmente la función que tiene que tener y llegue como debe llegar a todo el país, ¿no? Bueno, esta es una discusión que al menos aquí se plantea como central, ¿no? La distribución de los subsidios y la inequidad que todavía existe en esa distribución, ¿no? Bueno, eso de la inequidad es una discusión en la cual uno tiene que sentarse a discutirla con todos los elementos en la mano. Hay una falta, creo que en esto falló mucho el gobierno nacional en la difusión, porque realmente los montos, es cierto que es mucha la diferencia que recibe todo lo que es la región del AMBA con relación a algunas ciudades del interior, pero también es cierto que en relación a la cantidad de colectivos, vos tenés alrededor de 18.000 colectivos en todo lo que es la zona del AMBA, de la región metropolitana y la ciudad de Buenos Aires, en comparación con no más de 12.000 en todo el interior del país, incluyendo las grandes ciudades y demás, con lo cual estamos hablando de comparar realidades muy diferentes desde la concentración. Esto no es un tema que no lo veamos, pero la concentración es una realidad del desarrollo del país desde muchísimos años. Entonces se ve reflejado seguramente en el transporte y en esto que se considera, si se quiere, inequitativo, pero que también tiene que ver con que la realidad de la operación del transporte es muy diferente. En Buenos Aires estamos hablando de 18.000 colectivos con un promedio de 3 trabajadores por colectivo, en el interior lo mismo. Entonces estamos hablando de magnitudes muy diferentes, con lo cual es difícil comparar cosas tan diferentes. Entonces la realidad es distinta. Sí es cierto que un tema que queda por resolver, que esta gestión lo ha intentado abordar, y ha empezado un proceso de equilibrio en ese sentido. La tarifa del colectivo del AMBA ha quedado muy retrasada, producto de muchos años de retraso, y esto sí donde realmente se nota la diferencia entre un pasaje en una ciudad como Río Cuarto y
un movimiento que uno puede hacer en la ciudad de Buenos Aires. Y en definitiva, esa es la lectura que hace, esa es la lectura que hace la gente, Alejandro, ¿no? Si vos pagás 100 pesos y en Buenos Aires pagás 30, es evidente que ahí hay una inequidad que dispone las consecuencias que debe pagar un usuario en el interior que alguien que vive a metros del Obelisco, ¿no? Seguramente, por eso se ha establecido ahora una serie de aumentos que han ocurrido este último tiempo en la tarifa del AMBA, para también de esa manera reducir los subsidios que recibe el AMBA y tratar de llegar en el corto plazo a una cosa un poco más equilibrado, que tenga que ver un poco más con lo que ocurre en todo el país, teniendo en cuenta también un poco en esto que yo te decía, que hablamos siempre de digamos, de sistema de transporte muy diferente. Digo, la cantidad de pasajeros que transporta el colectivo del AMBA es muy diferente al que puede transportar un colectivo en la ciudad de Río Cuarto, de Córdoba, de las grandes ciudades. Digo, son parámetros muy diferentes para comparar, son tipos de recorrido muy diferentes y que son los que hacen en definitiva a la estructura de costos que tienen el sistema para sostenerse. Pero bueno, sin duda que son discusiones que hay que seguir dándolas. En esta gestión se está avanzando en terminar de transferir las líneas de transporte nacionales a la ciudad de Buenos Aires, para que la ciudad de Buenos Aires también esté igual que las otras provincias en base a su competencia y a su jurisdicción, haciéndose cargo de su transporte, como lo tienen que hacer todas las provincias del interior, y eso seguramente también va a ir de alguna manera acomodando la forma en la cual se distribuyen los subsidios y la asignación que eso le llega sobre todo a la gente, ¿no? Le quiero consultar sobre el final, Alejandro. Bueno, candidato a intendente allí en Berrotarán, se cierra un ciclo, el de Freddy de Carlini, en una secuencia de gestiones del radicalismo allí. ¿Cree que están dadas las condiciones para una disrupción de ese proceso? Estoy convencido que va a ser así. De hecho, anoche tuvimos una muy linda reunión donde pudimos presentar parte de nuestro grupo de trabajo y la verdad que la concurrencia de la gente fue significativa, importante y hay un ánimo muy interesante. Yo creo que el eje está en esto que vos dijiste, hay un fin de ciclo, la gente lo percibe así, es muy positivo, muy valorable lo que ha podido construir esta gestión, sobre todo en los últimos años, con recursos provinciales, con recursos nacionales y con gestión propia, pero creo que las sociedades también están ávidas de cambios, de generar otras expectativas, y creo que hoy estamos en condiciones de ser lo que la comunidad de Berrotarán está esperando y bueno, estamos trabajando para eso, para que nos elijan y nos permitan conducir los destinos de Berrotarán los próximos 4 años. Vamos a seguramente volver a convocarlo antes de la elección para debatir ya particularidades de la localidad. Le mandamos un abrazo y le agradecemos muchísimo este contacto. Gracias a vos, Pablo, y aprovecho, esta mañana veía que estabas cumpliendo 7 años de tu programa, te felicito y bueno, te deseo una muy buena continuidad en este desarrollo y sí, estemos en contacto, así podamos contarle a la gente de la ciudad y de la región lo que estamos haciendo y lo que seguramente vamos a hacer en Berrotarán a partir de diciembre, que nos toca asumir esta responsabilidad. Alejandro, muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias, Pablo, un abrazo para vos. 11 de la mañana, 39 minutos. Estar donde vos estás. Tomamos las maletas y sacamos el pasaje para un póster regional.